Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este último programa de la semana, a través de todas las plataformas en las que estamos disponibles. Estamos en vivo en radio 93.5 en FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos en CDR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos en el Facebook Live de Noticia Monumental, estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche a las 7:30 en Canal 2, que es 11.2 en televisión abierta. Lo pueden volver a escuchar a las 10 de la noche, porque hoy juega la selección femenina de Costa Rica ante la de Nicaragua por el preolímpico de Tokio 2020. Ese partido es a las 8, Monumental arrancará transmisión a las 7:30 y es en el Alejandro Morera Soto, que por cierto todos están invitados, entrada general 2,000 colones para ver a la selección nacional femenina, que enfrentará hoy a Nicaragua, enfrenta el martes a El Salvador, con miras a clasificar a la siguiente fase, que les decía terminará ojalá en Tokio 2020 en los Juegos Olímpicos. Y les recuerdo que el programa queda disponible esta misma tarde a través de los principales servicios de podcast, que es Spotify, que también es Google Podcast y iTunes Podcast, así es que, o Apple Podcast, ustedes lo pueden seguir desde ahí. Ya hay 100 personas con nosotros a través de las plataformas que nos están observando. Ya vieron quién es mi invitado de hoy, es don Antonio Álvarez de Santi. Don Antonio, ¿cómo le va? Muy contento de estar aquí en el programa. Aprovecho para felicitar por el aniversario más de Radio Monumental. No pudimos acompañarlos por otro compromiso que teníamos en ese momento. Nuria, tanto Nuria como yo, pero les hacemos llegar nuestro saludo. Gracias, don Antonio. Si me permite, déjeme meter la cuchara y no quiero cambiarle la línea al programa, pero ahora que habla del tema del fútbol femenino, sí, hay que rescatar el honor que le ha hecho a Costa Rica la selección nacional femenina, donde nos ha llevado a niveles impresionantes, los partidos que ha jugado, a los rivales que le ha ganado, y debemos de destacar eso como un gran logro. Pero hay un par de cosas tristes dentro de este proceso que ha informado la prensa, y aquí se comentó también en programas deportivos, y es que recientemente que tuvieron un partido de noche, les apagaron la luz. Sí. Y eso no es posible. Sí, no es posible que traten así a ningún grupo, ¿verdad? Pero menos a el fútbol femenino, que está teniendo y llevando tanto auge. Si fuera masculino jamás le harían eso. No. Y me parece una barbaridad. Y lo otro es que en un reciente viaje de un equipo, y me reservo el nombre para que no digan que estoy sacando partido de que no soy aficionado de ese equipo. Ajá. En un reciente viaje de un equipo a Nicaragua, se llevaron a las jugadoras en un transporte que realmente no parecía ser el más cómodo, el más indicado, que nunca lo habrían hecho con el equipo
de primera división de masculino, ¿verdad? Y sí creo que en medio de ese honor que nos ha dado la selección y el fútbol femenino, también debemos de darles el espacio y el nivel que merecen en el país. Yo lo decía un día de estos, porque realmente las construcciones culturales son muy fuertes en Costa Rica y en el mundo. Y entonces, cuando uno tiene duda de si algo es discriminatorio o no, entonces simplemente tiene que plantearse la duda de si, y comparar, ¿verdad? O sea, si fuera, por ejemplo, si usted se burla de una persona que es homosexual, entonces inmediatamente usted dice, bueno, si fuera heterosexual yo hubiera hecho la misma broma. Si su respuesta es no, es discriminatorio. Claro. Si usted se burla de un niño, ¿verdad? Y usted dice, suave, si hubiera sido un adulto yo hubiera hecho la misma broma, no, es discriminatorio. Si usted hace un comentario sobre una mujer, inmediatamente se plantea, si fuera un hombre yo hubiera hecho el mismo comentario y se responde no, es discriminatorio. Por eso es que es importante decir, bueno, si hubiera sido un partido masculino y están las luces encendidas, se las hubieran apagado. No, es discriminatorio. Si fueran a Nicaragua, las hubieran llevado en un transporte diferente, las hubieran llevado en ese transporte, no, es discriminatorio. Así se mide la discriminación finalmente. Así es, efectivamente. ¿Verdad? Bueno, pero bueno, bienvenido, Antonio. No se preocupe. Perdón la interrupción, pero creo que es un tema importante que hay que ir valorando más en el país, y mucha suerte para el partido de hoy. Ojalá que se llene el Morera Soto, pareciera, y ojalá que siempre apoyamos a la selección femenina cuando está afuera, y cuando está aquí no le hacemos caso. Entonces ojalá le hagamos caso. Al que no le hacen caso es a usted. En Cartago nadie le hizo caso. Usted llegó al partido y dijo, señores, la última entrevista que usted estuvo conmigo, ¿verdad? La impresión que me dio de su discurso, don Antonio, es, ok, yo soy un líder en Liberación Nacional. Ok. El líder va y le dice a la gente del partido, no ratifiquen a Rolando Rodríguez en Cartago. Y se lo ratifican, no le hicieron nada de caso. Y además se lo ratificaron por una diferencia muy, muy grande, don Antonio. ¿Por qué no le hacen caso en el partido? Bueno, me da una buena oportunidad para hablar de qué es lo que debemos de ver dentro del partido. Primero, Liberación no puede seguir haciendo las mismas cosas que estaba haciendo en el pasado. Liberación tiene que demostrarle al país que es un partido que tiene un proceso de renovación, de cambio, de transformación interna, que hemos hecho un mea culpa, reconocido errores, que tenemos una nueva visión de lo que hay que hacer en el país, que seguimos teniendo como decía don Pepe, como norte el que nos debe guiar el bienestar del mayor número, pero también debemos de tener cambios en los aspectos de las relaciones entre nosotros. Y en el partido ha existido esa costumbre de que somos muy buenos en el discurso ético, pero cuando es el amigo el que está, preferimos al amigo que al discurso ético. Y a mí me parece que llevar a un candidato con un proceso judicial por delitos sexuales grave, que por supuesto no ha sido condenado, está apenas iniciando o está el caso en desarrollo, y yo no estoy juzgándolo a priori ni estoy diciendo que él sea culpable, pero que llevarlo de candidato en esas condiciones no es conveniente. Y lo dije con anterioridad al proceso de elección, y llegué al partido. Lo iba a decir, tuvimos ahí una diferencia con Guillermo Constenla, que en última instancia no me dio la palabra y no hablé. Él consideró que la moción no se tenía que discutir, y bueno, eso ocasionó incluso que yo presentara después un amparo electoral que lo retiré cuando Guillermo en una plenaria pues manifestó que había cometido una equivocación y que debió de haberse permitido la discusión del tema. Pero independientemente de que yo hubiera hablado o no, porque los delegados sabían cuál era mi posición, yo sí le digo con la mano en el corazón, tenía una responsabilidad como dirigente de decirle al partido, me parece que Rolando no debe ser candidato. No busqué votos, no le hablé a una sola persona porque no quise convertir el tema en casi que como en una cruzada personal de llegar a convencer a los delegados, comprometer gente para decirle que me apoyara en esa propuesta, porque me pareció que era un tema de conciencia y que cada quien tenía que votar con la conciencia. Bueno, cada quien votó con su conciencia, pero no me respaldaron en esa propuesta. Y sí, debo decirle que me dolió y me duele no haber podido ganar esa moción, porque
creo que no le hace un bien al partido que Rolando sea el candidato, y me parece que debió de haberse buscado otra persona. Ahora bien, no todos los procesos y las votaciones las gana uno, ¿verdad? Y por supuesto esta es una de ellas. También los alcaldes, que habían muchos que tenían que se ratificaban y que eran miembros de la asamblea del partido, en esa misma sesión también tuvieron una solidaridad entre ellos. Y todos los candidatos a alcalde que eran miembros de la asamblea pues hicieron una campaña en pro de Rolando, y es un compañerismo entre los candidatos. Esto pasa con la misma cobija. Bueno, a mí me parece que sí, pero yo voy a algo más allá, y es que cuando uno habla de lo ético, la gente no le dice lo contrario, y coincidimos todos, que no se debe haber tráfico de influencias, que no se deben de cometer, tomar dineros públicos, que hay que respetar los bienes del Estado, etcétera. Todos decimos que sí, y estamos de acuerdo, pero cuando se trata del amigo, entonces optamos por el amigo y no por la ética. Y eso es lo que me parece que es lo más grave, que es que siga prevaleciendo el compañerismo sobre lo que debe ser una posición más fuerte en ese sentido. Por otro lado, yo tenía que ser consistente, porque recuerde que en la campaña nacional, precisamente yo le pedí a Víctor Hugo Víquez que se retirara de la papeleta de diputados de Heredia cuando se dieron cargos y acusaciones en torno a él. Claro, cuando se presentó una acusación. Entiendo, aquí me están diciendo, no recuerdo estrictamente, pero dicen el alcalde de San Carlos que es de Liberación, tiene un caso de enriquecimiento ilícito también, y bueno, usted tenía que ser consistente y pedirle y que no ratificaran a todos. Lo que pasa es que yo no conozco tampoco los casos de todo el mundo, ¿verdad? De esto del alcalde me enteré muy recientemente, pero la realidad es que tampoco yo estaba actuando como un censor del partido, ¿verdad? Como el encargado de definir quién sí, quién no, ¿verdad? Entonces, pero en el caso de Rolando, el delito por el que se persigue a Rolando es un delito grave. Es un delito que se refiere a un caso de violación. La prensa publicó casos de menores involucrados. Y me parece que eso es distinto a otros casos que sí conozco de alcaldes que los han enjuiciado porque cogieron la plata que era para la carretera, para hacer el parque, o la plata del parque para arreglar la carretera, y entonces han tenido acusaciones, etcétera, pero esos son casos muy distintos. A mí me parece que este caso sí reviste condiciones que ameritaban que Rolando no fuera candidato, y por eso ¿A usted le parece que lo que pesó entonces fue el amiguismo sobre la ética? Para mí prevaleció el tema del amiguismo, que es mejor colaboremos con el compañero y defendamos al compañero. ¿Y pesó más el amiguismo, por ejemplo, con don Johnny Araya, que también tiene una investigación abierta y usted no dijo nada? No, bueno, es que el caso de Johnny había llegado al Tribunal de Ética y el Tribunal de Ética ya había resuelto favorablemente a Johnny. Pero hay una resolución favorable para Johnny. Tiene un proceso abierto penal, igual que don Rolando. Bueno, pero volvemos a lo mismo. O sea, hay una distancia muy grande entre los casos de los que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Tráfico de influencias, es el de Johnny. Pero independientemente del nombre, el caso de Johnny es que él pide que le limpien su hoja de antecedentes y de juicios, porque aparece en ese momento con una denuncia que no existe. Yo entiendo el fondo del caso, Antonio, pero es que hace un ratito usted me dijo, vea Randall, es que alguien que se le ha abierto un proceso por desviar fondos públicos, por tráfico de influencias, por delitos sexuales, le hace un mal que sea candidato. Bueno, don Johnny es uno de esos, ahí está el tráfico de influencias. Pero Johnny, le repito, fue un caso que vio el Tribunal de Ética del partido y tiene una resolución favorable del Tribunal de Ética del partido. Es el órgano del partido, ¿verdad? Bueno, y si es el órgano no se puede ver en el tribunal. El de Rolando está en trámite en el Tribunal de Ética. Si no tiene una resolución. Dicho que sí, usted no dice nada. Bueno, es que ahí ya habría una resolución del órgano encargado de esa valoración, ¿verdad? Este proceso mediante el cual los candidatos a alcalde que están en la asamblea se tapan entre ellos, digamos, realmente eso es lo que pasa. Es decir, no, a lo mejor no hagamos escándalo con ninguno, porque si no, todos salimos pringados. ¿Qué le parece ese punto en específico? No, a mí no me parece, por supuesto. Me parece que no es una proyección
ideal del Partido de Liberación Nacional que Costa Rica necesita y de la imagen que el Partido de Liberación Nacional tiene que proyectar. Y alguien tenía que levantar la voz en eso y me parecía que a mí me correspondía hacer ese señalamiento y pedir que Rolando no fuera candidato. Don Antonio, yo soy el primer defensor del principio de inocencia. Sí. Es decir, si usted quiere, es que le iba a preguntar, ¿debería Liberación Nacional poner específicamente que una persona con una causa penal abierta no puede ser candidato? No, eso lo tuvo, eso se tuvo, ¿verdad? Pero se eliminó. Sí, porque si usted mañana se va a tirar y perfecto, voy y lo acuso por cualquier cosa, tiene una causa abierta. Le puedo contar, hay un discurso mío en la Asamblea Legislativa en el nombramiento de un magistrado a quien yo no conocía, ni siquiera personalmente ni de vista, al candidato nunca en mi vida lo había visto, y yo hago un discurso defendiéndolo porque en el momento en que entra de candidato le presentan una acusación penal, y hago precisamente el discurso diciendo no se pueden utilizar las vías penales para desacreditar a un candidato en un proceso. O sea, si realmente había una acusación en contra de él, se la pudieron haber presentado hace mucho tiempo, porque la presentan pocos días después de que él es un candidato con opción. Bueno, dichosamente todo salió bien para esta persona, tanto en su nombramiento como en el proceso penal, y no se cometió una injusticia, pero la política se ha venido judicializando y se está utilizando la vía judicial como un instrumento y un mecanismo para casualmente desacreditar a las personas, que es presentarle un juicio. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero además hay un fallo del Tribunal Supremo de Elecciones en donde dice de manera muy clara y transparente que una persona, por el hecho de estar acusada, no puede ser objeto de una prohibición para participar. Claro. Por ese simple hecho. En el caso de Rolando, no es que yo no entendiera que hay un principio, una presunción de inocencia en su nombre, pero hay un entorno de puntos alrededor de ese caso que me parece que lo hacían y lo hacen diferente. Pero igual usted me parece a mí, usted no lo censuró desde lo jurídico. No, yo no lo censuré. Sino desde lo político. Así es decir, no es bueno para el partido. Así es, sí. ¿Y por qué no buscar un punto medio? Porque realmente a mí me preocupa cuando en las agrupaciones políticas dicen, bueno, si se le abrió causa no puede participar, porque me parece un violatorio al principio de inocencia. Y le repito, no todas las causas son iguales. Le vuelvo a decir, hay un caso, recuerdo de un alcalde que lo habían enjuiciado porque cogió el dinero de una partida X para comprarle las llantas a una planadora para poder ir a arreglar los caminos. Es decir, pero la plata pasó de un programa de la municipalidad a otro, pero como no hizo los trámites, entonces se consideró que había cometido un delito. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso también, porque injusticias se han estado viendo muchísimas. Bueno, vea nuevamente un sobreseimiento a favor de Oscar Arias en una causa donde desde que se inició, cuando se abrió en media campaña electoral, todos sabíamos que era un caso que no tenía ninguna viabilidad porque había transcurrido de sobra el tiempo para que el Ministerio Público hubiera presentado cualquier acusación. Por eso es que digo que tal vez podría llevarse un punto medio. Iba a decir, cuando imputen a una persona, pero es que recordé que para la Fiscalía, por lo menos en ese instante, imputar y acusar es lo mismo. Pero, por ejemplo, podría decirse, bueno, cuando se le trasladen los cargos a una persona, es decir, que el Ministerio Público dice, ok, hay alguna probabilidad de que se haya conocido esto, entonces lo llamo a la Fiscalía y lo entero, lo imputo, se llamaba antes, pero bueno, lo apropio de sus cargos. Ese podría ser la medición. Bueno, si eso pasó, usted no puede ser candidato. Sí, bueno, puede ser que haya una condena en primera instancia, por ejemplo, ¿verdad? Es que muy largo. Podría ser sí. Bueno, pero ahí ese es otro problema, es que los juicios deberían de ser cortos. Okay, ¿verdad? Porque aquí hablamos de nuestros vecinos del norte y criticamos muchas cosas de Nicaragua, pero la justicia penal en Nicaragua es muy rápida, ¿verdad? Claro, Ortega dice cómo es, pero es rapidísimo. Yo no sé, o sea, no estoy defendiendo a Ortega, que es alguien a quien critico y por supuesto con quien no me une ningún vínculo. Si no pasamos una hora después hablando de esto. Pero le voy a decir algo, aquel ciudadano nicaragüense que cometió un delito aquí en Guanacaste y huyó a Nicaragua, que fue juzgado allá y lo condenaron, pero en pocos meses. No creo que ahí hubiera habido mano de nadie del gobierno. Me parece que el sistema debe tener una mayor celeridad, pero aquí estamos con procesos
de antiguos, viejísimos, con una pena de banquillo, que es como se conoce, ¿verdad? Porque una persona no merece pasar tantos años siendo acusada. Don Antonio, ¿le hace falta alguna regulación a la normativa ética que tiene el partido? En la normativa ética es muy difícil poner regulaciones porque definamos cuando se cometen faltas graves, que es una falta grave, pero tampoco se puede ir a tratar de establecer punto por punto qué corresponde. Entonces me parece que es más un tema de que los tribunales internos actúen de una manera más rápida. El partido tiene código de ética. Veo al actual tribunal muy diligente. Lo veo muy diligente y eso me ha alegrado mucho. Ok, pero el partido tiene código de ética. Sí. Ok, si yo se lo pongo ahí en las manos con una varita mágica y le digo, Antonio, cambie lo que usted guste, ¿qué le cambiaría? Tal vez la parte del procedimiento me parece que debería de ser mucho más claro en las decisiones, en las medidas cautelares o las que pueda ordenar previamente el tribunal. Creo que ahí deberíamos de darle un poco más de fortaleza para que tampoco haya que esperar hasta que termine todo el proceso y hasta que se haga la apelación y que se conozca y que meten el amparo y va al Tribunal Supremo de Elecciones, porque igual se puede llevar 3 o 4 años. Creo que debería fortalecerse esa potestad, de delimitarse mejor ese tema de las medidas cautelares. Ahora bien, hace mucho rato no leo el estatuto, me está tomando a dar una opinión, donde pues no es lo mismo si lo hubiera leído hoy y tener más fresco el articulado. Don Antonio, en resumen, para terminar con ese tema, ¿usted no cree que el episodio de Cartago le haya restado liderazgo? No, claro que sí, por supuesto. Yo hubiera esperado que el partido la asamblea me hubiera respaldado en esa propuesta. Y sí, claro. Sí, creo que en ese tema específico se manifestó y quedó claro que no tuve el respaldo. ¿Usted pensaba que iba a tener más? Bueno, no le puedo haber dicho, no puedo haber dicho absolutamente nada de qué creí que iba a pasar, porque le repito, yo no quise empezar a llamar delegados y pedirles el apoyo y pedirles, mira, voy a pedir esto, por favor, ayúdame, ve que es muy grave, y no lo quise hacer porque, repito, me parece que era un tema de la conciencia individual de cada quien, ¿verdad? Y demostró que la no tiene conciencia, Antonio. Tal vez no que no tiene conciencia, que en ese caso específico la conciencia no coincidió con la conciencia mía. Ok, pero tiene conciencia, Liberación. Sí, claro que sí, y estoy seguro que vamos a avanzar en mucho para reconstruir el partido. Además, y tiene conciencia bien. limpia, Liberación. Bueno, yo pienso que todos hemos cometido algún pecado venial en la vida, ¿verdad? Como pensar que todos seamos limpios, jamás. Creo que en ese sentido todos hemos cometido errores, y partidos políticos, instituciones. ¿Solo veniales? Etcétera. ¿Comete pecado, Liberación, o también carnales? Yo creo que acordándome del catecismo yo creo que en los últimos años han sido veniales, ¿verdad? Tenemos ya de más rato de estar fuera del gobierno, ¿verdad? Claro. ¿Cuál fue el último pecado carnal de Liberación? El del partido como tal, de un miembro alto, ¿verdad? Del partido como tal, tal vez algunos de los casos que en su momento se cuestionaron de manejo de las campañas electorales en algunos cantones, ¿verdad? 2010 es el último caso. Me parece, tal vez la campaña de Doña Laura. Sí, algunos procedimientos me parece que no fueron los correctos. No digo que se cometieran hechos penales, pero me parece que desde el punto de vista administrativo no necesariamente todos se manejaron como debió haber sido. ¿Cómo ve al partido en la fracción legislativa? La fracción la veo bien, yo respaldo a la fracción, creo que ha sido una fracción valiente, que ha tomado decisiones muy difíciles, que le ha tocado sacar adelante cosas que le correspondió haber sacado al gobierno de la República, y la verdad me parece que ha sido una buena fracción. Creo que si no hubiera estado Liberación con los principios de responsabilidad que ha estado manejándose, no sé dónde estaría este gobierno y la marcha de esta administración, que definitivamente pues ha dejado mucho que desear, y me duele ver que el esfuerzo y el sacrificio del partido en aras de que se aprobaran algunos proyectos a nivel nacional hayan perdido fuerza, producto de que el presidente de la República no ha hecho valer su autoridad y varias instituciones han querido manejarse a su manera, ¿verdad? Pero ¿no le parece que la institucionalidad se ha ido acomodando? Porque yo se lo planteé al gobierno. Bueno,
los partidos de oposición hacen el esfuerzo por apoyarlos a ustedes con el plan fiscal, pasa el tema de los beneficios a los empleados públicos. Yo lo voy a decir en dos platos. Yo ya habría echado a Macaya desde hace mucho tiempo. Bueno, a Macaya y a muchos otros que no han cumplido. A mí me sorprende ver al director de Dinaeco mandando un video pidiendo que se le hable a los diputados para que le restituyan el presupuesto. Usted tiene que haber visto ese video circulando. Eso sí le resta liderazgo al presidente. Claro, por supuesto. Le resta liderazgo. Bueno, no sé si todavía le queda algún liderazgo, sinceramente, y me duele como costarricense decirlo, porque para que un país avance se necesita un presidente que ejerza liderazgo, un presidente que mande, que tenga autoridad. Pero cuando usted tiene que manda el presupuesto en la mañana y en la tarde ya hay un video de un funcionario suyo de confianza pidiendo que no se cumpla ese proyecto, pues definitivamente las cosas no también van le pasa bien. con Patricia Mora, con Marcela Guerrero, ¿sí? Marcela Guerrero lanzando una propuesta distinta de lo que es la posición del gobierno. Conste, yo tengo un criterio sobre la modificación que se tiene que hacer en la parte de la regla fiscal para las municipalidades. A mí me parece que la regla fiscal debe de aplicarse al monto, 1%. al monto que pasa al Estado. Sí, yo creo que eso es lo más lógico. ¿Verdad? Eso es lo lógico, pero si el alcalde o la alcaldesa son muy buenos, logran aumentar la recaudación en su comunidad, ¿cómo va a ser que no puedan utilizar esa plata para hacer obras? Yo creo que todos estamos claros ahí. Pero la posición del gobierno no la siguió la presidenta del IFAM. Claro, pero cuando le decía que estaba pensando en la caja, cuando le dije que la institucionalidad se había acomodado, pensando, bueno, pero inmediatamente la Contraloría brincó y la Procuraduría General de la República también. Pero bueno, claro, estaba hablando de la caja. Lo cierto es que hay ejemplos más amplios. Pero lo ideal no es que tenga que hacerlo la Contraloría. El presidente de la Caja tiene un jefe inmediato, que es el presidente de la República, que lo puede destituir, no tiene que pedirle permiso a nadie. Usted hubiera echado a Macaya. Totalmente. Bueno, no creo ni siquiera que un funcionario en mi gobierno se hubiera animado a tomar una decisión de ese tipo. Bueno, no creo que lo hubiera hecho. Que pasara, ¿no? Pero si lo hubiera hecho, no creo que ese funcionario hubiera durado un día más en su cargo. Marcela Guerrero. Igual, y lo mismo que Patricia Mora. Patricia también, que se ha enfrentado a él en temas y en discusiones de fondo. Sí, me parece que es gravísimo que un presidente no mande. O sea, es que el ejercicio de un cargo de autoridad implica mandar. Si usted no quiere mandar o si usted no sabe mandar, entonces no asuma un cargo de dirección, porque esa es la responsabilidad que tiene. Si usted no quiere destituir gente, si usted no quiere tener enojos con uno, con otro, entonces no asuma un cargo de dirección. Deje que sea otro el director. Y eso lo que está reflejando es en el país una falta de autoridad que después de ahí viene para abajo a todos los niveles. El presidente sale y dice, y el ministro dice que se va a aligerar el proceso para inscribir productos agroquímicos, y Corvana tiene productos biológicos con 3 años esperando ahí en fila para que se los aprueben, biológicos. Uh-huh. ¿Verdad? Y el país tiene una plaga que está afectando el banano y el producto está autorizado para melón, pero no para banano, y lleva, no sé si son 24 meses ahí esperando que se mueva, y el presidente dice que dio la orden para que se agilicen los procesos y para que se... Entonces pareciera que nadie le hace caso a las órdenes. Me preocupa, claro, y creo que eso es grave, pero es que usted predica con el ejemplo. Don Antonio, pero vamos a ver, para bien o para mal, don Carlos es mi presidente y el suyo. Claro, y él ganó las elecciones. Entonces le iba a pedir un favor, como es mi presidente y su presidente, ¿qué le aconseja para que tenga autoridad? Para mí debería de proceder de inmediato a hacer una reestructuración de su gabinete, demostrando un golpe en la mesa que signifique que nuevamente vamos a tener una persona que está mandando desde Casa Presidencial, porque de ahí sigue el otro problema, que es que no encuentra uno políticas en el gobierno, y vemos los problemas de la reactivación económica no pasan de ser simplemente discursos, y el país realmente lo que está requiriendo son acciones, son hechos concretos que permitan que las cosas se vayan haciendo y se vayan viendo. Un día esos conversaba con algunos diputados, conversaba en off, por eso no puedo decir quiénes eran, pero me hicieron un análisis que me llamó mucho la atención. Me dijeron ellos, mira, ¿has notado cómo desde la salida de Rodolfo Pisa del gobierno, el gobierno perdió balance y hoy el gobierno se parece más al PAC y menos, digamos, a un balance? ¿Usted tiene el mismo criterio?
Bueno, yo sí debo decir que Víctor Morales me parece una persona con un mayor sentido político y más acorde, parece mejor su perfil para ese cargo. Que Rodolfo. Que Rodolfo, sí. Sí, me parece que Víctor entiende mucho mejor cómo es el tema político y el tema de la negociación. Ahora, si es un gobierno que se parece más al PAC, me parece que sí, porque si usted ve la discusión del tema de la caja, al final de cuentas es una decisión que se toma entre los del PAC y se excluye a la ministra de Hacienda que no es del PAC, ¿verdad? Es de Liberación, que así iba a decir. Bueno, es que históricamente, señor, o sea, se sí, y como ha sido contralora, etcétera, no quisiera vincularla a un partido político y más bien respetarle su posición en ese sentido. Pero no era Román Macaya, Víctor Morales. Claro, pero excluyendo a la ministra de Hacienda, que no es del PAC, ¿verdad? Sí. Entonces sí creo que de alguna manera esa afirmación que usted hace sí significa que se va fortaleciendo más el núcleo paxista dentro del gobierno y que es cada día un gobierno más químicamente PAC, puro sí, PAC. Lo que finalmente es una ironía, porque después de los malos resultados del gobierno del presidente Solís, la promesa para segunda ronda de la campaña del presidente Alvarado era construir un gobierno de unidad nacional, que se pareciera menos, químicamente al PAC, el de Guillermo Solís, y que fuera más una mezcla de esfuerzos. Pero vimos que ese esfuerzo duró un año y que hoy vuelven, digamos, a sus orígenes. Bueno, yo no daría el paso ni siquiera de reconocer que inició como un gobierno de unidad nacional, no me parece. Ni siquiera por la presencia de don Rodolfo. No, tal vez bipartidista, ¿verdad? Del PAC y el PUS, pero no me parece que fuera un gobierno de unidad nacional como tal, ¿verdad? Creo que eso va mucho más allá para tener un gobierno de unidad, sobre todo si vemos la experiencia de las coaliciones en países europeos, ¿verdad? Entonces creo que en eso se quedó muy corto, pero sí creo que en este momento es un gobierno muchísimo más de un perfil directo del PAC, y viendo las acciones que se están haciendo, pues uno lo entiende. Construir un edificio para el Consejo Nacional de Producción con esa cantidad de millones que se están destinando para eso, bueno, definitivamente es una visión de lo que es un gobierno PAC, es un gobierno donde el Estado crece, un gobierno estatista, en donde el gasto público crece, no en beneficio de las personas, sino de las mismas instituciones, y creo que eso sí es un perfil PAC. Aunque hayan tomado la decisión, por ejemplo, de casi liquidar Habdeba, que yo estoy muy contento de la decisión que tomaron, pero... Bueno, viera que sobre ese tema de Habdeba, nosotros los productores y exportadores de banano, en mi caso, y de otros productos, pues realmente tenemos un problema existencial serio. ¿Por qué? Porque añoramos los días de Habdeba. APM ha resultado el peor fiasco. Vea, don Randall, se vendió como la pomada canaria. Randall, más caro que Habdeba. Sí, claramente, eso lo teníamos claro. Pero ¿por qué iba a ser más caro que Habdeba? Si era más eficiente y además más ineficiente que Habdeba. Okay. Cuando tenemos el puerto, tenemos el puerto más caro de la región, y es más ineficiente que cuando nosotros trabajábamos con Habdeba. Aquí me estoy quitando el sombrero de político, de candidato, y le hablo como un productor. Le hablo como un productor de banano, como una persona que todos los días tiene que correr para que lleguen al muelle el producto a tiempo para que se lo puedan llevar en los barcos. Estamos pagando precios exorbitantes, pero fuera de toda lógica. El precio de la utilización de los muelles prácticamente se duplicó. Y la ineficiencia es terrible. Yo no pensé que hubiera algo más ineficiente que Habdeba. Me gustaría que usted entreviste a personas usted tiene muy buena relación tiene muy buena relación con mucha gente, pero el presidente de la Cámara de Exportadores, del presidente de la Cámara de Agricultura, y conozca la realidad que estamos viviendo quienes tenemos que estar diariamente lidiando con el muelle. Altos costos
y por supuesto, lo que me sorprende, no lo estoy negando, Antonio, porque usted tiene más experiencia que yo. Pero lo que me sorprende es que yo no posiciones pensé, oficiales, institucionales del sector productivo. Yo no pensé que hubiera algo más malo, discúlpeme, e ineficiente que Habdeba, y resulta que sí hay. Cuando nosotros hablábamos y se decía en Habdeba se pagan 32 trabajadores y trabajan 8 en las cuadrillas o en números parecidos. Creíamos y teníamos toda la fe de que este muelle iba a ser eficiente, de que realmente podríamos bajar costos, etcétera, pero todo lo contrario, es muy, muy, muy caro y es altamente ineficiente. Dice Luis Salazar, tome Randall, porque ha pasado criticando a Habdeba. Sí, está bien, Luis. Lo que pasa es que una cosa no justifica la otra. Que APM sea más ineficiente. Dos cosas malas no hacen una buena. Sí. Estoy de acuerdo con usted, por supuesto. Lo que necesitamos es un puerto, sea APM, o sea el Papa Francisco, que van a poner que funcione. Por supuesto, que funcione. Y además que nos baje los costos. Claro, o sea, yo lo que no entiendo es por qué Caldera, yo no digo que Caldera sea la pomada canaria tampoco, pero funciona mejor que el otro. Sí, lo que pasa es que hay un tema de logística, el rumbo que llevan los barcos, los mercados a los los barcos son diferentes. Necesariamente hay que operar desde... lo que digo es que podríamos aprender de este lado cosas que hace el otro lado. Sí, pero le digo, nos sentimos altamente decepcionados. Me sorprendió esa respuesta suya porque la contratación de APM se gestó en gobiernos de liberación. Bueno, pero no le podría decir yo en términos de detalles las negociaciones que se dieron. No digo que no se debería de haber hecho el puerto, en buena hora que se hizo. Malo. Lo que le digo es que lo que hoy opera es terriblemente malo, pero si hubiera hecho en el que se hizo, hay que arreglarlo ahora. O sea, aquí no podemos seguir quejándonos de problemas, hay que solucionar problemas, y en eso debe de participar el gobierno de la República de una manera rápida, porque eso está encareciendo los costos de importación y los costos de exportación de productos, y hay que hacer un cambio. Más hoy en día, debemos de aprovechar todavía más todo lo que es ir al gobierno digital. Ahí hay un proyecto excelente y una serie de propuestas que ha venido trabajando el diputado Wagner Jiménez, que realmente deberíamos de estarlas aprovechando. Gracias a la persona que me pasó los costos de los puertos. Ajá. Muchas gracias. Oye, el más caro efectivamente es APM, $515. Le sigue Caldera, 322. Cortés en Honduras, 246. Barrios en Guatemala, 220. Quetzal en Guatemala, 102. Hombre, es impresionante. No sé, APM es el más caro de todos, 515. Le sigue después Perú, el APM de Callao, y después Caldera. Le repito. Cuando hay datos de frente no le puedo decir nada. No, pero además, es el momento de que algo se haga. El país tiene que resolver ese problema. Y le hablo como productor, pero eso nos perjudica a todos los costarricenses. Sí, por supuesto. Además son fondos públicos. Son los costos de todos los productos que llegan al país, tienen que pagar ese costo. Eso va encareciendo y va significando un nivel de ineficiencia que el país no merece y no debe trabajar en esos niveles. A mí me gusta hablar con los políticos por una cosa, porque tienen mucho mejor acceso, digamos, a la gente que toma decisiones mucho mejor que nosotros, y entonces creo que uno puede aprender mucho y evaluar algunas cosas. Le pregunté sobre la fracción de Liberación Nacional, pero también quiero preguntarle de las otras fracciones, ¿cómo es su operación en particular? Bueno, yo quedé muy decepcionado de la fracción fabricista, ¿verdad? De Nueva los independientes, que de Nueva República, sí, quedé muy decepcionado porque cuando tuvimos en la segunda ronda discusiones sobre temas económicos, ese grupo respaldó las propuestas que habían preparado los economistas de Liberación, encabezados por don Edgar Ayales, quien de Dios goza, y en ese momento toda su visión era una visión progresista, de propuestas de promoción de la competencia, de sanidad fiscal, etcétera, y llegaron a la Asamblea Legislativa con posiciones totalmente diferentes. Y es curioso, me parece que hubo ahí un doble discurso, una posición oportunista, o simplemente era muy grande
la ignorancia y la falta de formación de los líderes que estaban en ese momento y que aceptaron lo que se les propuso por parte de Edgar y nuestro equipo y no estaban ni siquiera entendiendo de lo que se trataba, ¿verdad? Es curioso porque uno siempre sabe más o menos por dónde van a salir los diputados, sospecha, ¿verdad? Por su formación, por su ideología. Entonces uno dice, mira, los diputados del Frente Amplio, en este caso uno, todos estamos seguros que se va a ir por aquí, el PUSC también, Liberación Nacional también, digamos, tiene algunos brinquillos de algunos diputados que uno podría decir que raro, pero bueno, en términos generales es así, el PAC también, y Restauración, como Restauración Nacional, pero efectivamente uno no sabe nunca para dónde va a salir el grupo don Fabricio. ¿Ese es el que más le ha decepcionado? Bueno, en ese punto concreto sí. Ahora debo decirle que la decepción más grande que he tenido fue el caso de Welmer Ramos. Y permítame decirle las razones, son muy puntuales. Cuando surgió lo de Víctor Hugo Víquez, que le comenté hace un rato, mi decisión como candidato fue inmediata. Usted recordará, fue pedirle la renuncia y que se retirara de la fórmula de diputados de Liberación Nacional por la provincia de Heredia. En el momento en que aparece el caso de Welmer, la respuesta que dan en campaña es... en el momento en que se le determine alguna participación o que se dé un pronunciamiento de la Procuraduría de la Ética, claro, inmediatamente se va a renunciar a la candidatura si no está electo o a la diputación si estaba electo. Y resulta que la Procuraduría encuentra lo que encuentra, remite el caso al Ministerio Público. Obviamente lo remite al Ministerio Público porque ve cosas. No, Welmer es un juego de términos. Yo lo tomo, se lo dije aquí. Sí. Yo le digo, don Welmer, usted juega con que no lo encontraron responsable por 100%, porque eso no se puede. Ni en las condenas penales hay 100%, siempre. Claro. Siempre hay un margen en donde quedó alguna... No quiero defender al presidente con eso. No, debo decirle que el presidente actuó de inmediato y fue firme en su posición. Pero no demostró liderazgo porque no le renunció a Welmer. Sí, lo que le he dicho, me parece que es un ejercicio de la autoridad que le ha faltado fuerza. Pero me hablaba de la fracción. Le digo, me parece que la fracción del Partido Acción Ciudadana debió de haber sido firme en separarlo de la fracción y no más bien ahora dar esa vuelta carnera que dio en donde otra vez lo tienen funcionando como un diputado más. Sí, es muy raro porque yo creo que a los diputados del PAC se les olvidó que nos puso de candidatos de diputados, ¿verdad? O sea, la lógica detrás de que sea el candidato presidencial el que escoja a un buen número de candidatos a diputados es que estén alineados, si me lo permite, y que se demuestre el liderazgo del presidente. Bueno, a la mayoría de diputados del PAC los escogió don Carlos. Y eso, bueno, genera también alguna suspicacia. La fracción de Liberación, que yo tengo muy claro, es la que más ha brillado en este año y pico, porque yo tengo que reconocer que ha impulsado los temas más complicados del país. Y le ha ayudado, esa es la palabra, al Poder Ejecutivo muchísimo. Ahí está el tema del plan fiscal, el tema de las huelgas, el tema de la educación dual. Sí. Prácticamente todo sale de Liberación Nacional. Sí. La reforma del reglamento, que jamás hubiera pasado si hubiera estado Liberación Nacional, si hubiera estado otro partido de oposición, claro, mayoritario. Recuerde que la última reforma que se intentó hacer la paró el PAC. Pero surgen liderazgos dentro del partido que a veces uno podría pensar que se van a convertir en candidatos presidenciales, don Antonio. Y yo no sé si usted va a ser candidato, pero ahí está don Carlos Ricardo, está don Roberto Thompson, pero en buena hora. Doña Frangi. Está Silvia, que es una excelente. Doña Silvia, sí, Hernández, que es extraordinaria. Después, Karine, Wagner. Por supuesto, todos son líderes, pero digamos, hay uno que uno nota, digamos, don Carlos Ricardo es presidente del Congreso hoy, don Roberto. Pero qué dicha que estén surgiendo figuras que puedan ser candidatos y candidatas presidenciales en buena hora, porque el país está necesitado de que se dé el acercamiento de gente buena a la participación política. La política cada día se va quedando más ayuna de participación. Cada día cuesta más motivar a la gente para que participe en política. Los jóvenes son muy ariscos y muy distanciados de la participación política. Y desde ese punto de vista, en buena hora que sea un semillero para ir promoviendo nuevas figuras y algunas que no son nuevas, que vayan promoviendo y ascendiendo
posiciones dentro del partido y dentro del país. No, Antonio, permítame un comentario antes de ir a la pausa comercial, sí. Porque es que Andrei me recuerda algo en Facebook Live, y tiene razón, porque usted me dice a mí, no, Randall, si yo hubiera sido presidente, yo ejerzo mi autoridad inmediato y se va el presidente de la caja o cualquier otro funcionario, no se queda ni un día más. Bueno, pero a usted ni siquiera le hacen caso en el partido, y disculpe que vuelva a traer el tema. No, sí, lo que pasa es que la decisión de un presidente ejecutivo no es por votación, no tengo que pedirle permiso a nadie. Ahí es una decisión, así es, como fue el caso de Víctor Hugo Víquez. ¿Usted va a ser candidato? No he tomado una decisión al respecto, ni estoy con ninguna prisa por tomar una decisión al respecto. Me parece que hay que esperar a que los acontecimientos sigan, ver qué va pasando en el país, ver qué es lo que quieren los costarricenses. No, Antonio, pero actúa con ese cálculo que es muy humano, es decir, suave. Es que resulta que yo podría ser candidato presidencial, pero está descollando una figura, Carlos Ricardo Benavides, o está descollando otra figura, Franji Nicolás, que es muy humano, ese cálculo no lo hace. El haber sido ya candidato lo tiene a uno en una dimensión diferente, ¿verdad? ¿Le parece? Sí, no es lo mismo que ser candidato por primera vez. Tiene una dimensión diferente, tiene un manejo de los tiempos distinto, y me parece que es un tema que hay que dejar que avance, porque también no es solo lo que uno quiera, es también qué es lo que quieren los costarricenses. Yo le ofrecí al país empleo, le ofrecí al país liderazgo. Recuerde que yo fui muy firme en que el presidente tenía que mandar y que se requería un presidente que viniera a hacer cosas, porque la inacción la veníamos viendo desde la época de Luis Guillermo Solís, no era nueva. Yo hablé y le propuse a Costa Rica una presidencia con liderazgo, una presidencia con autoridad, que iba a luchar por generar empleo, y los costarricenses no consideraron que ese no era la prioridad en ese momento. Entonces también uno debe de ver si lo que uno puede plantear es lo que en última instancia coincide con lo que el país quiere. Y si lo que el país quiere es otra cosa, definitivamente entonces no sería yo una persona para gobernar. Yo no podría ser un presidente que, si el país quiere presidentes que no actúen, que sea una cosa como de casi que por inercia, ¿verdad? Con un poca autoridad, pues yo no soy ese candidato presidencial para Costa Rica. Don Antonio, porque cada vez que le pregunto al gobierno lo ha criticado. ¿Qué tiene bueno este gobierno? Bueno, yo creo que el haber tomado la decisión de avanzar con el plan fiscal desde el principio y no haberse esperado los 2 años como lo hizo Luis Guillermo Solís, me parece que fue una buena decisión. Creo que el apoyar la reforma en materia de huelgas es también una buena decisión, que yo la aplaudo. Me parece que es conveniente, o sea, el país no puede caer en esa situación que estamos teniendo. Y desde ese punto de vista creo que han sido 2 acciones firmes, acciones valientes que el gobierno tomó, y en donde tuvo y ha tenido el respaldo de Liberación Nacional. Creo que esas han sido buenas acciones. Es curioso porque cuando este gobierno le respalda a un ministro, se va a los 2 días. Sale el presidente y dice: respaldo a Edgar Mora, 2 días después ya no es ministro de Educación. Respaldamos a Nogui Acosta, 2 días después no es viceministro de Hacienda. Se va el ministro de Trabajo. Hoy en la mañana me comentaron varios diputados, yo no puedo decir la fuente, pero me lo comentaron en off, que estaban analizando, producto de la situación que se vivió con las tobilleras electrónicas, pedir y exigir la renuncia de doña Marcia González. ¿Qué le parece el caso de doña Marcia en lo particular? Mire, primero, antes de lo de doña Marcia, adelante, le voy a decir lo siguiente. Parte de la inexperiencia que uno, o a donde uno le nota la inexperiencia a algunas de las figuras del gobierno, es en eso que usted está señalando, que muchas veces creen que las cosas por el tiempo se pueden resolver solas, ¿verdad? Yo creo que era inevitable la salida del ministro Edgar Mora. Me parece que ya se había cruzado una raya en donde sostenerlo era muy difícil. Entonces, ¿para qué salió el presidente a decir que lo respaldaba cuando era evidente que ya a sus días, justa o injustamente, no entremos a hacer la valoración sobre Edgar, sino el hecho político, siendo innegable que ya no tenía un espacio político, ¿para qué tratar de defenderlo? Ahí es donde uno nota el tema de la inexperiencia, el creer que porque tal vez viene el fin de semana al costarricense se le va a olvidar, claro, y esto va a pasar.
Pero discúlpeme, sin entrar a valorar lo de don Edgar Mora, pero es que hay un tema particular que me interesa. Yo lo he dicho, yo dije, bueno, yo realmente lo que hubiera hecho yo es antes de que me explotaran a cara, o sea, que se notara que estaba aflojando con los sindicatos, y lo quito porque era evidente que ya se le acabó el oxígeno político. Claro, por supuesto. En eso estamos de acuerdo. Sí, coincido con usted. Y además, si lo iba a quitar en medio de una negociación, de una huelga, pues también debió haber tenido alguna concesión de los huelguistas, ¿verdad? Sí, no la tuvo. Y no se manejó así. Disculpe, me iba a brincar otro caso. No, el caso de la ministra de Justicia, a mí me parece que ese es otro en donde es una bola de nieve que viene creciendo, ¿verdad? Empezó como una discusión de si se controlaban o no se controlaban las personas que estaban, que debían de ser monitoreadas porque están con una libertad vigilada, con un brazalete, en donde la pregunta era qué tanto se vigila, cómo no se vigila, hasta donde hemos llegado a encontrar que ahora los brazaletes se los vienen a dejar a ustedes aquí a la emisora, ¿verdad? Entonces el tema se ha ido complicando y ha ido creciendo mucho. A mí me parece que en este momento que el presidente salga a defenderla no tiene sentido, porque yo creo que el espacio se le está cerrando y más bien incluso no la ha defendido, pero no ha dicho nada. Bueno, es que es lo mismo, el que calla otorga, ¿verdad? No, el silencio, a mí me parece que doña Marcia ha actuado mal al no venir a los programas, y no porque sea su programa, es porque el político tiene que dar la cara. El funcionario público tiene que dar la cara. Si usted no puede simplemente aislarse y esconderse para que la prensa no le haga una pregunta difícil o una pregunta incómoda. Y me parece que este es un tema que ya se desbordó. Y no creo que sea conveniente que ella continúe en el cargo. Me parece que ese es el tipo de cosas en donde cuanto más dure ese proceso, más daño le hace al gobierno y termina llegando al mismo resultado, pero después de un proceso de sufrimiento muy, muy prolongado. Que es la experiencia política la que da eso, es decir, bueno, ¿para qué me vas a someter a este desgaste si va a pasar eso? Voy a terminar con los mismos resultados. Sí, yo recuerdo los mismos efectos. Yo en vivo le había preguntado al presidente, no sé si fue que yo le pregunté o que estábamos transmitiendo una conferencia de prensa. ¿Se acuerda cuando salió el call center de la Reforma? El video de que estaban ahí trabajando. Como 4 días después, creo que yo sí le pregunté, le dije, presidente, ¿qué le pareció lo de...? Dijo, no he visto el video. Y entonces a mí yo decía, ¿cómo va a hacer este manejo o sea, el gobernante tiene que tener muy claro qué le interesa a la gente, claro, y debiera saber lo que le interesa a la gente. Desde ese momento qué raro manejo con justicia, ¿verdad? Comunicación con la cartera de justicia. Bueno, pasa lo mismo, y ahora con Antonio me recordó que doña Marcia no había venido. Quiero decirles algo, porque ayer fue el programa de esto. Doña Marcia no vino ayer alegando un problema de agenda. Su oficina de prensa me dijo, es que tiene la inauguración de un polígono en la Reforma y va con la embajadora de los Estados Unidos. Efectivamente pasó en la mañana. O sea, hoy me di cuenta porque vi las fotos de la inauguración. Digo que fue a las 9 de la mañana y el programa era a las 1:30, así es que, bueno, se los quería dejar en consideración antes de ir a la pausa comercial. Vamos a la pausa y regresamos. Perfecto. Para conversar. 2:56, ya volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices.
2:02. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos en el último programa de la semana. Quiero contarles una experiencia que vamos a vivir el lunes en Matices. Resulta que hace algunos días me escribió una muchacha, Pilar, a decirme que el papá cumple 65 años mañana y que el papá era fiel oyente de Matices. Es un señor que lee mucho, que está muy informado, que está pensionado y que siempre oye Matices. Y entonces me dijo: Randall, usted me dio el favor de darle de cumpleaños de los 65 años, si puedo ir a tomar un día café con él y hablar de lo que pasa en el país y en el mundo. Entonces le dije: hagamos una cosa, viene a Matices, y viene a Matices el lunes, y es algo que vamos a implementar. Una vez por mes vamos a traer un oyente, informado por supuesto, para que nos diga cómo una persona que no tiene trascendencia pública vive a Costa Rica, qué piensa la gente, qué piensa el país. Y a partir del 4 de noviembre, que lo anunciamos ayer, vamos a hacer 82 debates. Vamos a hacer un debate por cantón, es una tarea titánica realmente. Hoy estaba haciendo el calendario y hay semanas que tenemos 10 debates, pero bueno, creemos que le debemos al país el esfuerzo para que la gente vote con conocimiento. Por Dios, sí. Es que a veces tenemos nos vamos para atrás y nos decepcionamos un poco en general de cómo votamos, don Antonio. Que por cierto, ¿cuál papel ha tenido en la elección en el proceso de elecciones municipales? Bueno, ahora ya he estado empezando a recibir invitaciones de varios alcaldes para ir a hacer giras y visitas con ellos, y voy a asumir esas invitaciones. Voy a estar recorriendo el país a acompañar a los que me inviten a participar con ellos, y sí voy a dedicarme a eso en los próximos meses. ¿Con los candidatos alcalde? Con los candidatos alcaldes, sí, los que consideran que les puedo apoyar o colaborar en algo, por supuesto les estoy aceptando las invitaciones. Ayer el Tribunal Supremo de Elecciones, supongo que lo sabe, anunció un cambio en el tema de las encuestas. A mí me pareció muy interesante, varios, pero el cambio fundamental es que las encuestas tienen que publicar quién las pagó. No solo digamos en alianza con quién, como que yo diga, bueno, no sé, la encuesta de Sid Gallup para Monumental, sino tienen que decir quién pagó la encuesta. ¿Qué le parece eso? Analizando en retrospectiva lo que ha pasado los últimos 8 años con las encuestas. Me parece bien, es transparencia para que no se den malas interpretaciones, o por lo menos para que la gente sepa quién está detrás de una encuesta. Sin embargo, las casas encuestadoras aquí, las nacionales, son empresas muy serias. Yo le puedo decir, después de tantos años en la actividad política, pueden cometer errores, pero no son casas que se presten para hacer ninguna acciones fraudulentas, ni engaños, ni mucho menos. Si yo fuera casa encuestadora estaría muy feliz, porque ella, siempre me acusan de que fulano me paga y sutano me paga. Ok, listo, ahí va, ahora sí. Ahí va a decir técnica. Quién, sí. Ahora hay que tener cuidado con las encuestas que vienen ahora, porque recordemos que la elección es cantonal. Sí. Y entonces, para que una encuesta cantonal tenga representatividad, no es suficiente, bueno, yo no soy estadístico, pero no es suficiente que en una nacional de 1.300 muestras se tome una pequeña muestra cantonal, ¿verdad? Sí, tiene que ser representativa. Tiene que ser representativa del escenario en cada uno de esos cantones. En términos generales, hace 4 años, y hace 8 incluso, teníamos a esta altura de los gobiernos, ya empezaban a brincar algunos fuegos electorales, ¿verdad? Y empezaban a brincar precandidatos. Rodrigo Arias lo hizo prácticamente al año del gobierno de doña Laura. ¿Qué le parece, más allá de la Asamblea y del gobierno en particular, el ambiente político en ese momento, Antonio? Bueno, por dicha que no están saliendo los precandidatos, porque eso genera una gran distorsión en el gobierno, ¿verdad? Las fracciones se dividen inevitablemente en función de las simpatías de cada quien, ¿verdad? Y digo las fracciones todas, en general, ¿verdad? Y empiezan a darse actuaciones partidistas en función de la esperanza de un resultado electoral. Y la verdad, en esta etapa hay que gobernar todavía pensando en lo que es el país, y no en que estamos cerca de una elección. Pero creo que también desde el otro lado los políticos hemos aprendido. En el caso nuestro, hasta el día 8 de enero, el escenario electoral era uno, y el orden en que estábamos los candidatos era uno. A partir del día 9 de enero,
que se da la sentencia, se publica la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se da un cambio en el escenario electoral. A partir de ahí, Fabricio pasa de, creo que de un 4% a 20 y pico %, sí, en cuestión de 22 días, y Carlos Alvarado también, que estaba con un resultado de respaldo muy, muy bajo, también tiene un salto, y otros que estábamos en la punta empezamos a ceder terreno. Entonces también estamos aprendiendo que las decisiones en las campañas electorales empiezan a tomarse muy al final. Entonces no por mucho madrugar amanece más temprano, y creo que eso lo estamos aprendiendo también en las campañas electorales. Más bien el que mucho madruga se duerme antes. Sí. Digo, y queda fuera del juego mucho antes, tal vez. Sí, no es una carrera de 100 metros, entonces no se debe manejar como una carrera de velocidad, sino que es una maratón, y creo que en este sentido mejor, y le hace un bien al presidente Alvarado que no estén los procesos internos empezando tan anticipadamente. Pero es interesante, el martes estuvo aquí conmigo el presidente de la Sala Constitucional, don Fernando Castillo, y entonces le decía don Fernando, dígame una cosa, si un extranjero me pregunta y yo tengo que contestarle sí o no, le digo, por ejemplo, en Costa Rica los salarios públicos son públicos, porque hay una enorme discusión cada vez que sale uno, sí, no hay discusión en eso, listo, en Costa Rica el acceso a información pública está garantizado por la Sala Cuarta, sí, sin duda alguna. El matrimonio igualitario está aprobado, sí. Listo, sí, está aprobado, empieza a regir el 27 de mayo. Entonces, eso me dio luz para pensar, bueno, ¿y qué están haciendo un grupo de diputados? Mi interpretación, don Antonio, y se la quiero preguntar si es la suya, es que vienen elecciones municipales, los síndicos, regidores y alcaldes no tienen nada que ver con esto. Demagogia. Ok, es demagogia. Es demagogia. No hay ninguna posibilidad de pasar un proyecto de ley que eche atrás esa decisión. Ninguna. Y además ya el Tribunal Supremo de Elecciones dijo que ellos iban a proceder a hacer las inscripciones, acatando el fallo de la Sala Constitucional en función del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí no es lo que usted o yo pensemos, aquí es que eso es una realidad. Claro, pero es que lo crucé con la interpretación que usted me hace del ambiente político. Realmente nos surgen fuegos electorales oficiales. Pero digamos, y tengo que decirlo, en el caso del PUSC y en el caso del grupo afín a Nueva República, lo que le quedó claro al país entero, tal vez excepto a ellos, es que lo que están buscando eran réditos electorales. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si hay movimientos con esos fines. Le repito, aquí ya no es lo que cada costarricense piense, eso ya es una decisión tomada, eso es cosa juzgada, ya no hay nada que hacer, podemos discutirlo como una cuestión académica, pero ya eso está. O sea, ninguna ley va a poder resolver de manera diferente a lo que ya resolvió la sala constitucional. ¿Qué piensa de la norma técnica? Bueno, no lo conozco porque no lo han hecho público, ¿verdad? No lo conozco, preferiría no opinar sin conocerlo. Yo, por principio, sí me opongo al aborto, ¿verdad? Voy a afinarle la pregunta, porque yo tampoco conozco la norma técnica. ¿Qué le parece el secretismo de la norma técnica? Usted después me dice que yo critico al gobierno. No, pero es que claro, pero que no quiero que suene como que yo soy negativo. No, lo que pasa es que cada gaveta que abrimos del gobierno amerita un comentario que no es positivo. Primero, a mí no me gustó la respuesta que dio en su momento el presidente cuando se le hizo una pregunta en Guanacaste diciendo que cuándo lo iba a sacar y era un poco casi que cuando me dé la gana, ¿verdad? Me pareció un poco irreverente esa respuesta del presidente, irreverente hacia la sociedad, a quienes estén a favor y a quienes estén en contra de la norma. En la época actual, si usted algo lo maneja de manera secreta, se le vuelve en su contra. Porque hoy en día la transparencia es demasiado grande, la divulgación por redes sociales es demasiado grande y el secretismo ya de por sí es sospechoso. Es ante cualquier hecho, resulta sospechoso. Entonces me parece que el hecho de que se haya manejado de esa manera vuelvo a lo que le decía anteriormente, los temas de experiencia, empieza a generar otra serie de comentarios adicionales y a la gente imaginarse que esa norma trae cosas que tal vez no son las que trae. Y empieza a generar un nivel de rechazo de previo a que la gente la conozca, porque ya asume que por qué va a ser secreta. Sí, bueno, yo ayer entrevisté a doña Nidia Céspedes, me hizo mucha gracia. Entrevisté en noticiero a doña Nidia Céspedes, que optó por estar de pie y descalza en las sesiones del Congreso, para preguntarle, doña Nidia, ¿qué sabe usted que no sé yo? O sea, de verdad, ¿qué conoce usted de la norma técnica que está tan furiosa que va a abrir un portillo? Porque digo,
yo le digo una cosa, yo estoy en contra del aborto abierto, y si yo veo que abre un portillo, seré el primero en ir a poner una acción de inconstitucionalidad. Por ejemplo, yo le decía, pero ¿por qué no se espera que se la enseñen? Y entonces si está mal y a usted no le parece, voy a poner una acción. Entonces me dijo, porque tanto secretismo y tanta insistidera, debe traer algo abajo. Es lo que le estoy diciendo. A mí, de parte de una diputada, me parece irresponsable, que diga, no tengo ningún elemento, pero sospecho que es así. Pero lo cierto es que la ciudadanía se le mete el sospechómetro. Claro, asume que trae cosas que tal vez no trae, pero la gente ya entonces ya tiene una actitud negativa hacia el tema, y le da además ya un nivel de cuestionamiento a la propuesta, que cuando salga ya va a venir de alguna manera muy prejuzgada. Muy prejuzgada, así es. En esto es mejor ser transparente. Al final de cuentas, nada, ya en esta sociedad ese tipo de cosas no se pueden hacer. Yo no entiendo que... Vea la resolución de la sala de que las elecciones de los magistrados y las votaciones de ese tipo sean públicas. O sea, tenemos una corriente a nivel mundial de que... Incluso las destituciones. Sí, incluso las destituciones. A mí me llamó la atención porque las destituciones, y disculpe, usted estuvo en esa asamblea, don Antonio, las destituciones de los magistrados de Celso Gamboa, la institución de Celso Gamboa, el magistrado de la Sala Tercera, fue en secreto, y había un montón de gente, no recuerdo su posición, don Antonio, yo no que decía, tiene que ser... yo ya había estado, pero le voy a decir, yo presidí la comisión que pidió la destitución de Óscar González. Bueno, ok. Y logramos que la votación fuera pública. Sí, en esta última se hizo privada. Sí. Y una advertencia, creo que fue Otón Solís el que lo advirtió, decía don Otón, tiene que ser público, se nos va a venir después abajo. Yo no sé si va a venir abajo o no con esta resolución de la sala constitucional, pero lo cierto es que enmienda la plana a la sala y dice, señores, tienen que hacerla pública. Sí, no la van a anular porque traería consecuencias muy complicadas, ¿verdad? Pero me parece que es una decisión, igual, podemos estar o no de acuerdo, pero lo que le puedo decir es que va dentro de la línea que está teniendo la sociedad, que es una línea de transparencia, de que la gente conozca las cosas y la gente las pueda cuestionar, etcétera, ¿verdad? Dice Pilar que el papá cumple 60, no 65, perdón. Sí, que lo voy a invitar el lunes. Ya. No, perdón, sí, son 60. Fue un error mío, no le quise sumar 5 años. Pero muchas gracias. Pero bueno, lo cierto es que es interesante el ejercicio de oír a un ciudadano de qué le parece, no solo el programa, por supuesto, sino el país, como hoy lo he planteado justamente con don Antonio, porque la otra pregunta que le iba a dar a don Ramón, que cumple 60 años, don Ramón, la otra pregunta que le iba a hacer era sobre la sociedad. Realmente yo quedé muy preocupado el año pasado, don Antonio, más allá que por los resultados electorales, por la forma de pensar de la sociedad. O sea, yo decía, bueno, suave, es que resulta, y a usted le consta, estuvo aquí en los debates, que hubo medios importantes de ese país que intentamos tirar la discusión hacia los elementos importantes, y cada vez que lo tiramos hacia los elementos importantes pasaba algo que nos regresaba a hablar de cosas que no eran urgentes ni importantes en ese instante. ¿Maduramos como sociedad o seguimos exactamente igual? Yo esperaría que hayamos madurado. Me parece que los costarricenses tienen que reconocer que en realidad probablemente se le dio más importancia a otros temas coyunturales que a los temas de mediano y de largo plazo en la campaña electoral y en la preferencia electoral. Me parece que también prevalecieron más temas coyunturales y puntuales del momento que los temas de mediano y de largo plazo. Yo esperaría que la sociedad haya entendido eso y que la gente lo haya aprendido, y no se lo digo con el dolor de que no me hubieran escuchado a mí en mi propuesta de creación de empleo, de liderazgo, de desarrollo de infraestructura, etcétera, sino que se lo digo porque el país tiene que tener discusiones con una visión hacia adelante de temas de mediano y de largo plazo, y no puede tener discusiones para elegir gobiernos en temas coyunturales o puntuales que además ya estaban definidos, porque las definiciones no las dio ni siquiera el Poder Ejecutivo, las dieron los órganos jurisdiccionales, como fue el caso del matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario va a ser, como lo dijo don Fernando Castillo, va a entrar en funciones en mayo, no porque lo hiciera el presidente o no porque lo hiciera la Asamblea Legislativa.
sino que lo va a hacer porque hay una decisión de un órgano jurisdiccional, de que fue la Sala Constitucional. Entonces, la misma decisión de a quién escoger en función de eso carecía de importancia. Pero yo esperaría que el país entienda que gobernar es un proceso en donde se requiere visión, se requiere experiencia, en donde no se puede improvisar. Esta no es un área para improvisar, y en donde sí hay que buscar gente y grupos que tengan la experiencia para poder dirigir el país. Es una situación difícil, muy complicada, no es una situación nada sencilla. El que asuma la presidencia en el 2022 va a tener una realidad muy complicada. Entonces, bueno, ojalá que realmente esa lección se haya aprendido y podamos tener un cambio desde la perspectiva de la sociedad costarricense. Y ojalá que las redes sociales también maduren y caminen hacia una campaña electoral. Ayer dijo cosas importantes don Luis Antonio Sobrado sobre esos temas, pero también caminen hacia una utilización de las redes sociales para cuestionar el pensamiento y la visión de las personas, y no para hacer inventos y sacar trapos que son limpios y se ponen como sucios, ¿verdad? Y que se usen las redes sociales en una forma tan destructiva como se usan en los procesos electorales, y entonces tener una verdadera discusión de hacia dónde vamos como país. Yo también lo esperaría, pero no lo noto. ¿Usted lo nota en este instante? No lo noto en este instante, pero bueno, parcialmente, porque sí noto a la gente cada día preguntándose si debieron de tener un mayor razonamiento sobre las perspectivas del país a futuro en el proceso electoral pasado, ¿verdad? Siempre los analistas le dicen a uno, hay que tener claro que la política electoral es meramente emocional. Y estamos de acuerdo, claro. Pero si hubo una que fue absolutamente emocional, es la anterior. Lo que a mí me da miedo es que esa emocionalidad no se desinfle, don Antonio. Sí, pero esperemos que eso pase, porque no nos conviene como país seguir en esas discusiones, que esas sean las discusiones que definan la agenda nacional. Sí, yo creo que hay decisiones más trascendentes que a veces pasan desapercibidas. El hecho de que Costa Rica se candidateara ayer para ocupar un puesto del Consejo de Derechos Humanos para que no se reelija Venezuela, bueno, apoyada por todos los expresidentes de la República. Pero es que el que levantó la voz fue Oscar Arias, que fue el que primero empezó a señalar en redes sociales que no era posible que nosotros termináramos arrastrados viendo a Venezuela ocupando ese cargo, y gracias al liderazgo de Oscar se dio un paso y un avance. Entiendo, porque yo no he hablado con él, entiendo que él se lo pidió al presidente Alvarado que asumiera esa acción de promover algo a nombre de Costa Rica. Bueno, dichosamente se hizo y dichosamente estamos en esa lucha, pero no deberíamos de ir atrás, deberíamos de ir adelante, no deberíamos de ser reactivos, debemos de ser proactivos. Sí, ayer yo cuando leí el comunicado de presidencia y después la carta que firmaron todos los expresidentes, yo decía, muy bien, pero qué tarde. O sea, en el sentido de que debimos de haber proyectado eso hace mucho tiempo, porque Costa Rica perdió el asiento en el Consejo de Derechos Humanos en el primer año del expresidente Solís. Teníamos un asiento ahí, perdimos, y recuerdo esa llamada como si fuera ayer. Llamé al embajador de Costa Rica en la ONU, que era don Juan Carlos Mendoza. Ajá, y le dije, Juan Carlos, ¿por qué perdimos la votación? Y me dijo, porque tuvimos menos votos que el contrario. Yo le dije, no, sí, evidentemente, yo eso lo entiendo, que si era un razonamiento a fondo, nunca se me va a olvidar esa entrevista. Pero bueno, ojalá, ha salido muy bien en los últimos estudios. Hicieron un estudio de opinión y le fue muy bien a usted, en lo que la gente lo conoce y en la aprobación que tiene de su figura, don Antonio. Sí, me invitaron a una presentación, pero era un miércoles. Yo voy de miércoles a jueves a las fincas, y no asistí, pero me hicieron ese comentario. Sí, me alegró mucho. Yo tampoco fui, me invitaron, no fui, pero vi los resultados en Diario Extra. ¿Lo leyó en Diario Extra? Sí, lo vi en Diario Extra, y después me mandaron una síntesis de la presentación. ¿Eso es un impulso para mantenerse vigente políticamente? Bueno, todo esto es muy circunstancial todavía, ¿verdad? Todavía es muy prematuro cualquier acción en ese sentido, ¿verdad? Una vez un asesor gringo me dijo que hay cosas que es como enseñarle el menú a la persona después de almuerzo. Cuando usted ve el menú después de almuerzo, usted lo cierra,
¿verdad? No está en su mente. Ya no tiene apetito. ¿Verdad? Bueno, en este momento las encuestas electorales un poco es enseñar el menú después del almuerzo. Todavía la gente no está planteándose seriamente eso, no seriamente, está planteándose con una posición ya realista, definitiva, muchas de estas cosas. Entonces es bueno tener esas mediciones, pero todavía estas cosas van a cambiar mucho para un lado y para el otro. Desde lo racional. Es que el menú después se ve desde lo racional y dice, uy, ¿por qué me compré eso? Así es, sí. No desde lo emocional. La referencia a eso es no ir al supermercado sin almorzar. Exactamente. Sí. Pero usted almuerza y va al súper y compra menos, claramente. Claro. Pero si usted va sin almorzar al supermercado, pues termina comprando más, ¿verdad? Sí, yo estoy siguiendo ese ejemplo en los últimos días. Don Antonio, muchas gracias por haber venido. No, le agradezco muchísimo más bien la oportunidad de poder conversar y ojalá que podamos seguirlo haciendo en el futuro. No le pregunté en el corte comercial la canción, así es que lo voy a agarrar de sorpresa, pero supongo que ya la pensó. La última vez creo que pusimos Chocolate, fue. La vez anterior pusimos Chocolate, la última vez pusimos Abracadabra. Abracadabra, sí, Usted le va a seguir dedicando cualquiera de Nuria. Abracadabra, sí, cualquiera de Abracadabra. Ok, por ti, Júrame le gusta. es una canción muy linda, sí, podemos o Amor en el aire. bueno, también es otra canción bonita. Bueno. Si nos están oyendo muchachos, ya no saben qué son esas canciones, ¿verdad? Yo tengo que defenderme, mis papás los oían. Sí, claro, está bien. Está bien. No, Marvin, está bien la referencia. 3:24, gracias por estar con nosotros mientras Marvin busca la canción. Hoy a las 7 un resumen de Noticia Monumental, porque transmitiremos hoy Costa Rica-Nicaragua desde el Alejandro Morera Soto. Hay jornada completa el fin de semana, por supuesto, del fútbol nacional, el Clásico Nacional el domingo a las 11 y el partido que me tiene más nervioso de las 5 de la tarde del domingo entre Cartaginés y Herediano en el Rosabal Cordero. ¿Cuál encontraste o cuál me pusiste? Es que no todo es cariño. Muy linda esa. Ok, ¿cuál es esa? Que no alcanza con Ya, yo me voy, tú te vas. Sí, claro. Esa. Sí, muy linda esa canción. Abracadabra. Despide Matices. Hasta luego y feliz tarde. ves que no todo